Muy buenos días. El día de hoy a las 2 de la mañana un grupo armado ingresó a un fraccionamiento ubicado en el libramiento a Izúcar de Matamoros, a la altura del municipio de Atlisco. De acuerdo con las versiones de las víctimas, un grupo de al menos 8 personas fuertemente armados ingresaron a 4 de 8 viviendas que se encontraban en aquel lugar, amagaron a los habitantes de esa pequeña privada, los sometieron, los amarraron, se llevaron joyas, dinero en efectivo y no hubo absolutamente nadie que pudiera frenar o contener la ola delictiva en una zona que ha estado marcada desde hace algún tiempo por la presencia de grupos delictivos, particularmente que operan en la zona limítrofe entre los estados de Morelos, Oaxaca y el estado de Puebla. La sola mención de la presencia de un grupo que se dedica de manera organizada al asalto violento casa-habitación echa por tierra, en buena medida, los buenos deseos de la autoridad responsable de garantizar la seguridad de las y de los poblanos. Y también pone en entredicho la política en materia de seguridad del municipio de Atlisco, que ha sido caracterizado por constituirse en una zona de descanso, de paseo y de recreo para quienes habitamos en la gran zona metropolitana. De ahí el llamado urgente a las autoridades en materia de protección ciudadana a que refuercen los mecanismos de vigilancia, presencia o de concientización para evitar repetir escenas como la que 4 familias de 8 que habitan en esa pequeña privada a unos 2 kilómetros del muy popular fraccionamiento del Cristo vuelvan a repetir esa historia. Está usted en Destrozando la Noticia. Vamos a comenzar. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Cuando son pasado de las 9 de la mañana con 30 minutos, muchísimas gracias que nos acompañan en esta segunda jornada hábil de la semana. Habrá una agenda intensa en materia política porque le anticipo, el día de mañana se va a realizar en el Museo Internacional del Barroco. Bueno, no sé todavía si se le llame el Museo Internacional del Barroco, pero bueno, el servilletero, como se le conocía en la etapa de Rafael Moreno Valle. Ahí va a ser la primera audiencia pública para elaborar la reforma electoral que, de acuerdo con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, deberá contener por lo menos 3 elementos que va a cambiar hasta la forma de andar de los dirigentes de los partidos políticos. Porque mire, se tiene contemplado reducir el número de diputados y senadores que llegan por la vía plurinominal. Para la gente que se pregunta qué es eso, hay un conjunto de senadores y diputadas y diputados que no movieron un dedo en la campaña y que sin embargo ocupan una curul o un escaño sin absolutamente haber obtenido ni peleado un solo de los votos. Sí, en efecto, era una figura que se constituyó en la reforma de 1977 y que permitió que partidos o fuerzas políticas emergentes pudieran tener presencia en los congresos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hasta ahí la intención era buena, porque debido a la responsabilidad de ocupar una posición en cualquiera de los ámbitos legislativos, pues mandaban a lo mejor que tenían, a quienes poseían dotes parlamentarias, capacidad política, autoridad moral para representar a los partidos que venían de figuras o de fuerzas políticas pues prácticamente llegadas del clandestinaje. Ese era el propósito de la reforma de 1977. Que impulsó el último ideólogo quizá que haya tenido el Partido Revolucionario Institucional con Jesús Reyes Heroles. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los años, esta figura terminó por pervertirse, porque se convirtió en una figura de pago de cuotas para los grupos o los líderes de partidos políticos que solamente por el ejercicio o la meritocracia levantaban la mano para obtener una diputación plurinominal sin haber movido un solo dedo. Bueno, pues dadas las cosas, parece ser la Cuarta Transformación va en serio
para modificar esta forma de otorgamiento de diputaciones plurinominales y en consecuencia, muy probablemente, a partir de la realización de las audiencias públicas que comienzan mañana en el estado de Puebla y que se van a reproducir en los 32 estados de la República Mexicana para terminar por ahí del mes de noviembre y enviar la iniciativa al Congreso de la Unión en enero, bueno, pues busca modificar justamente eso, que quienes obtengan una diputación plurinominal sea el segundo gran perdedor. Es decir, deberán trabajar, hacer campaña y pelear por la diputación o por la senaduría para ocupar esas posiciones. Bueno, ese es un primer momento, pero también contempla el recorte al gasto público que reciben los partidos políticos. En este país se ha convertido en una suerte de industria constituir partidos políticos locales sin mayor representatividad que la fuerza familiar. Ponga usted, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista de México, ¿se acuerda de él? Que fue fundado por la familia González Torres y que sigue dando dividendos, no solamente en términos políticos, sino en réditos económicos, porque de acuerdo con lo que se dice en el argot político, en el argot partidario, pues la prerrogativa es de quien la trabaja. Entonces, estas figuras que muchas veces se constituyen en satélites o en rémoras de fuerzas políticas mucho más grandes y con mayor representatividad, pues no dejan de recibir una cantidad muy importante de recursos públicos. Bueno, pues entonces lo que se busca es reducir el monto que se destina a cada una de estas fuerzas políticas. Esa es la segunda parte de esta reforma que ya de alguna manera se ha venido bosquejando. Y por ahí nos vamos. La modificación a la ley en materia electoral comenzará a discutirse en forma en las cámaras legislativas a partir del próximo mes de enero ya del 2026, pero de todas maneras estas audiencias públicas, le decía, comienzan el día de mañana. Y de esto habló la presidenta de México el día de ayer en su mañanera, cuando todo el mundo estaba ocupado en otras cosas. Ayer, bolas. Nos anuncian que habrá una primera audiencia pública el día de mañana con la presencia de la secretaria de Gobernación Federal en el Museo Barroco, y esto fue lo que dijo la presidenta de México. Reformaelectoral.gov.mx. Ahí pueden poner sus propuestas o asistir a alguno de los foros en alguna entidad de la República. Es de aquí a diciembre, bueno, a noviembre realmente, y en enero estaríamos presentando una propuesta a partir de esta consulta pública. Es la primera vez que una modificación constitucional de esta envergadura es llevada a una consulta ciudadana. Y para ello, el gobierno de la República ya puso en la web un micrositio que lo puede usted encontrar en reformaelectoral.gov.mx para quien quiera participar de manera presencial en las audiencias públicas como la que se va a celebrar el día de mañana aquí en Puebla o a través del ciberespacio. Mire, estoy viendo y si nos acompañan en redes sociales podrán observar que ya se encuentra a la vista este micrositio en el que por lo pronto ya hay un total de 298 personas participantes. Ya existen 49 propuestas enviadas hasta este momento. Este micrositio fue puesto en la web el día de ayer y ya hay un conjunto de participantes decididos a asistir de manera presencial o a través de la vía virtual en la reformaelectoral.gov.mx. Esta es una invitación que hace el gobierno de la República para toda la sociedad mexicana. Si usted decide llevar a cabo o materializar la democracia participativa, este es un buen momento para que no le tomen el pelo a algunos vendedores de espejitos que suelen descalificar cualquier propuesta que venga del gobierno federal o de los gobiernos de los estados. Bueno, pues ahí está, abierta a quien quiera participar de manera abierta en este ejercicio de democracia participativa. Son las 9:40 a.m. Vamos a hacer una primera pausa en Destrozando la Noticia. Ya se encuentra en esta cabina Emanuel Melchor. Vamos a tener una conversación con este activista pro derechos por la comunidad LGBT desde la esfera partidaria. Regresamos. Regresamos en un momento más. Destrozando la Noticia con Maldonado.
Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Los números en cabina son 22 12 64 20 31. WhatsApp 22 25 81 97 76. La entrevista con Maldonado. Bueno, pues estamos en la segunda parte de Destrozando la Noticia a través de La Intensa, y decía yo antes de la pausa que se encuentra ya en esta cabina Emanuel Melchor, que es un joven activista por los derechos de la comunidad LGBTQRI+, desde el activismo que no se ve con frecuencia, que se hace desde la esfera de los partidos políticos. Emanuel, bienvenido, muy buenos días. Gracias que aceptaste la invitación. No, muchísimas gracias, Fer. Un gusto estar contigo en este espacio y sobre todo el poder saludar a la audiencia. El que sigas igual siendo visibilidad para la comunidad LGBTQI+, que nos sigas dando estos espacios para seguir difundiendo y también arropando a la población. Es parte de la responsabilidad de quienes hacemos medios de comunicación, Emanuel, porque sin duda hay que trabajar todavía en pro de los derechos y el respeto de las minorías. Sí, así que es. Ya no son tantas, por cierto, ya no están minoría. Y más en el estado y en capital, en donde lamentablemente prevalece la discriminación. Hoy en día, aunque tenemos políticas públicas, se han impulsado acciones, lamentablemente es un tema de educación que se tiene que seguir trabajando desde casa, en las escuelas, en los espacios públicos, y es desde ahí donde también los medios de comunicación creo que tienen mayor responsabilidad. Pues esta es tu casa, Emanuel, y el momento que sea necesario, aquí estarán abiertas las puertas. No, muchísimas gracias, al contrario. La invitación. Pero fíjense que decidimos invitar a Emanuel por dos razones, básicamente. Hace 2 semanas, si no me falla la memoria, se había acostado con el ropaje de priista y de pronto se levantó, se cambió el outfit y se puso la ropa de Movimiento Ciudadano. ¿Es así? Pues mira, creo que no es sorpresa para nadie el que hoy estamos viendo que muchas personalidades políticos jóvenes están saliendo de este instituto político. Creo que lamentablemente el partido, el que era el Revolucionario Institucional, perdió esa cercanía con sus ideologías, con las causas, con la agenda y dejó tal vez de enarbolarlas. Y que hoy en día vemos cómo lamentablemente nada se enfoca en estar ataque y ataque y ataque, pero realmente tener una agenda y una causa, o en su momento desde los principios básicos de los estatutos que traía el partido. Y creo que también, pues lamentablemente, la marca que representaba se dejó enlodar, se dejó dañar. En algunos momentos cobijó hasta ciertos personajes que eran impresentables y que hoy en día vemos que están o que pasaron por el manto de la pureza o por dirían en la religión católica, y por la puerta del perdón de catedral, y los acobija un partido en el poder y como si nada, ¿no? Pero lamentablemente todo ese daño que hicieron, el prestigio que tuvieron, el dinero, pues lamentablemente dañó a este instituto político, no se crearon espacios también, y pues creo que Movimiento Ciudadano viene a dar causa, y me siento arropado en una casa que puedo decir que está defendiendo las causas desde sus orígenes y que trae una agenda ciudadana, realmente trae un espacio en donde los ciudadanos nos sentimos identificados, en donde las causas que yo traigo desde la comunidad LGBTQI+, encuentran espacio y que sin duda se pueden dar cobijo a ellas mismas. Emanuel, tú fuiste en el Partido Revolucionario Institucional, fuiste secretario de diversidad, es decir, sí, no eras un militante cualquiera. Sí. Y tomas la decisión de irte, por las razones que ya nos explicaste. ¿Se permite en el Movimiento Ciudadano desarrollar el activismo que tú has hecho y que hiciste con, digamos, prontitud, valentía en la defensa de los derechos de los integrantes de esta comunidad? Pues debemos entender que Movimiento Ciudadano sí es un partido de centro-izquierda, pero que también tiene una característica muy similar y que eso da mucho gusto, ¿no? Que estamos viendo cómo tiene la libertad de que los liderazgos, personajes que están dentro de Movimiento Ciudadano tengan el libre desarrollo de la personalidad y de su manifestación de la misma. He entendido por Movimiento Ciudadano que lo que importa es el liderazgo que traigas en cada espacio y que puedas sumar, ¿no? Así como, no sé, dentro de todos los que estamos ahora dentro de Movimiento, traemos una agenda global o una agenda de causas en conjunto, también hay personajes que traen una forma diferente de hacer política y que eso viene a complementar, ¿no? Su forma de hacer política, pero también el cómo podemos ver que en una misma causa todos caminamos en conjunto, ¿no? Que no nada más es cada quien ve por sus causas, sino, a ver, vamos a defender el tema de matrimonio, de políticas públicas, el tema de cannabis, que también es un tema que impulsa Movimiento Ciudadano, el tema de las 40 horas que está impulsando MC,
de la boletera, que también es un tema que salió apenas en la Cámara. Apenas hubo un evento para el tema de igualdad en el deporte. Entonces todos caminamos en una misma agenda global, pero cada quien con su libertad de tener la libertad de la libre manifestación de la personalidad y de desarrollar. En Movimiento Ciudadano también hay espacios para defender a la comunidad, desde lo que es la coordinadora nacional, la estatal, con la diputada Fedra ha habido espacios. Y algo que podría decirte, creo que nunca debe de importar el cargo, sino el encargo, que eso es lo importante, ¿no? Y más cuando desde la sociedad civil nosotros hemos trabajado varias iniciativas y podría decirte que hemos presentado iniciativas sin ser legisladores, pero algunas han sido aprobadas, algunas han tenido ahí su trámite legislativo que está aún atoradas o en su momento se fueron a la congeladora. Una de ellas fue el impulsar la ley de terapias contra la conversión. Después explícanos qué es esto para quien nos esté escuchando. ¿Qué son las terapias de conversión o los famosos ECOSIC? Son los esfuerzos por corregir la orientación sexual de las personas. Partiendo desde la idea de que están equivocados, ¿no? Ajá, digamos. o que eso está mal, que tiene una cura. Y era una frase que siempre defendíamos y que decíamos, no hay nada que curar. Habitualmente se dice que no es gripa, ¿verdad? Exacto. Y no es broma. Y en es una decisión de vida, vaya. Exacto, es una decisión, es una preferencia, una orientación, una identidad que tú tienes y que lamentablemente durante muchos años dentro de la sociedad pues existía la cura desde que te llevaban con charlatanes de la salud, podríamos llamar hasta temas religiosos sin ofender a quienes nos puedan escuchar. Bueno, había familias que a cinturonazos creían corregir cosas. Justo, pero en este grado llegábamos a un punto que desde lo más mínimo era la medicación. Lo más grave era la violación, era trabajos correctivos muy difíciles en que proyectaban, no sé, si tú eras lesbiana, te proyectaban videos en donde mujeres se besaran y si te conectaban con aparatos de electroshock y si tú tenías intensidad en tu ritmo cardíaco, había una descarga. Entonces, desde ese nivel eran eso es tortura, Emanuel. Justo. Y era algo la sociedad no veía y era, pues es que es una forma de corregir, es una forma de componer, es una forma de darle salud, ¿no? Lamentablemente no. Qué bueno que se trabajó desde YAG México esta iniciativa y logramos impulsar en los estados y apenas en el Senado se aprobó. En el Congreso local se aprobó hace unos 2 años más o menos. Pero fíjate que es algo que impulsamos desde la sociedad civil. Porque muchos me han dicho, ay, es que te vas de color, te cambias, ahora después qué color viene. No, realmente lo que debe de importar es que la agenda y la causa por encima de los colores. Y así como impulsamos esa iniciativa en su primer momento con la maestra Rocío García Olmedo, después la impulsamos con la bancada de Morena. Y después vino otra iniciativa cuando se da el terrible suceso contra el magistrado Ociel. Impulsamos una iniciativa ahí para el tema de los discursos de odios con la diputada Tonantzin. Y después con el diputado Néstor Camarillo en su momento, impulsamos otra iniciativa para el tema de la perspectiva interseccional. Porque es algo que siempre hemos entendido y sonará muy trillado. No es lo mismo amar en Huexotitla a amar en Agua Blanca, en amar en algún Infonavit. ¿A qué vamos? Que el tipo de discriminación y de la interseccionalidad que se da no es lo mismo. No es lo mismo discriminar en la zona de Angelópolis a una discriminación en Las Margaritas. Los sucesos de cómo se da es muy diferente y por eso impulsamos esta iniciativa. Entonces creo que lo que hemos hecho desde la sociedad civil también es una carta para que vean los partidos que, a ver, hay actores fuera de tu partido que están haciendo la chamba que tú has dejado de hacer, ¿no? Que tú has abandonado. Y hoy en día te puedo decir que con mi Movimiento Ciudadano pues he encontrado la causa y el equipo y la casa en donde pues realmente se están defendiendo ciertas agendas y ciertas banderas. Emanuel, ya nos dijiste cuáles son las razones por las cuales decidiste cerrar la puerta a tu militancia, a tu paso por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién te abre las puertas en Movimiento Ciudadano? ¿El senador Camarillo? Sí, fíjate que fue invitación del senador Néstor Camarillo, a quien debo de agradecerle porque en su paso por por el Revolucionario Institucional fue una de las personas que tuvo la apertura de crear la secretaría, de subirla de nivel que la teníamos en su momento como sector juvenil en lo que era la organización de la Red Jóvenes por México. Él dice, ¿sabes qué? Vamos a incorporarla, la subimos al comité estatal, la creamos como secretaría. Ok, ese es el siguiente paso. ¿Qué es la cartera que tú utilizabas? Sí, justamente. Posteriormente hubo otros impulsos hacia las acciones afirmativas para candidaturas LGBTIQ+ en diferentes municipios y partes del estado, e impulsar ciertas acciones que permitíamos. Entonces, cuando me hace la invitación y tenemos la plática, creo que es una manera de decir, oye, pues sí, tú has abierto en el Revolucionario Institucional, pues vamos a seguir construyendo agenda, vamos a seguir construyendo causas en lo que es Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué Movimiento Ciudadano y no Morena, por ejemplo?
Porque no estoy de acuerdo con el discurso trillado y con lo que lamentablemente estamos viendo que está haciendo hoy en día el gobierno en el poder, lo que están realmente dañando a la sociedad, el cómo dicen que sí hay medicamentos, pero va si no hay medicamentos, el cómo nada más es regalar dinero. Yo siempre he entendido y lo entendí a razón de una buena plática con lo que fue, lo que era la actualmente diputada Eufrosina Cruz, que para qué regalas dinero. A ver, la gente que se le está regalando de dinero es como le estuvieras diciendo, ay, pobrecitos. No, a ver, hay que incentivarlos, hay que darle las herramientas para poder salir adelante. Y hoy en día vemos eso, que nada más es regalar dinero y despilfarrar y sin ningún objetivo claro, ¿no? Emanuel, llegas a una fuerza política que sin duda ha venido creciendo en términos de aceptación y de captación de votos. Ya no es propiamente una fuerza emergente y necesitará perfiles como el tuyo en 2027. ¿Vas a trabajar para ello? ¿Vas a trabajar para buscar una diputación, una presidencia municipal tal vez? No lo sé. Gracias, Fer, por el criterio que tienes sobre mi persona. Y creo que lo importante es venir a sumar al partido, a construir, el incentivar que más participación ciudadana tenga movimiento ciudadano, que lo volteen a ver como la tercera vía, que sí hay una opción, que es lo nuevo que tiene nuestro país. Y en su momento, donde quiera la diputada Fedra, que es la coordinadora estatal, el coordinador nacional Maínez, con el impulso del senador Néstor Camarillo, estaremos haciendo la chamba que requiera este movimiento. Si es desde tocar una puerta, si es desde hacer eventos a favor de la comunidad, si es de generar foros ciudadanos. Pero no te cierras esa posibilidad. No, no me cierro. Claro que no. Creo que no me cierro, pero tampoco es como que quisiera imponerme de que quiero hacer algún cargo público, buscar alguna candidatura. O porque eso me vine a Movimiento Ciudadano, porque ahora quiero y busco. No, realmente vengo para construir. No es un cliché cuando dices no vengo por cargos, sino por encargos. Exactamente, justo. Creo que esa es la razón. Lo que importa ahorita es construir que Movimiento Ciudadano sea la opción viable que vea la ciudadanía, y más en este estado, en donde lamentablemente los partidos que en su momento se distinguían por azul y rojo andan muy perdidos. Y me consta verlo en su caso en la zona de Tehuacán. Ayer veía cómo se peleaban por el comité municipal de esa zona y están muy cuadrados al tema de hablar del pasado, de que nosotros cuando fuimos gobierno, de que nosotros cuando hicimos esto, que acuérdense que esto, a ver, sí, de remembranzas la sociedad no necesita. La ciudadanía y la sociedad necesita opciones. Ese tipo de liderazgos son como las tías en las comidas de los domingos, cuando dicen cómo han pasado los años. Justo, creo que si a ti te dicen, no sé qué obra hizo el PAN en los 2000, hace 20 años, a ti no te va a importar qué hicieron en ese entonces. ¿Qué estás haciendo como oposición y qué solución le estás dando para que la sociedad te vea como viabilidad? Y creo que Movimiento Ciudadano tiene esta opción real. Pues, Emanuel, ha sido un gusto escucharte esta mañana en los micrófonos de Destrozando la Noticia. Agradecidos por haber aceptado la invitación, por haber hecho el esfuerzo de llegar hasta la estación, que estamos transmitiendo desde la Colonia La Paz, usted lo sabe. Vamos a continuar este ejercicio de interlocución porque lo que necesita la sociedad, como ya lo escucho con esta definición muy clara, de esta visión entre un partido en el poder y la oposición que no ha terminado por encontrar el rumbo, pues hay una tercera vía, ¿no? Sí, la tercera vía la estamos construyendo y viene lo nuevo con Movimiento Ciudadano. Bueno, Emanuel, muchísimas gracias. No, al contrario a ti, Fer, muchísimas gracias. Oiga, mire, rápidamente antes de irnos, le quiero compartir un audio. Y para quien nos ve a través de las redes sociales, un video del senador de la República, Ignacio Mier. Como usted sabe, hace algunos días llegó al país, expulsado de Paraguay, Hernán Bermúdez Requena. Para decirlo en términos coloquiales, el Genaro García Luna de Morena, porque fue un líder delincuencial que lideraba una agrupación conocida como La Barredora en el estado de Tabasco cuando Adán Augusto López Hernández era el gobernador de ese estado. Bueno, después de toda esta historia, lo que ve Nacho Mier es que hay una campaña en contra de Adán Augusto López Hernández. Escúchelo. Una campaña, si lo asumimos, no nos asusta, se va a enfrentar. Si la ley está siendo aplicada a través de la Fiscalía, si no hay ninguna adecuación, lo demás son especulaciones. Entonces, Adán Augusto se quedaría como coordinador los 5 años restantes. Sí, lo elegimos. Estos son los argumentos de Ignacio Mier, el poblano, que en alguna ocasión se atrevió a decir que un exdiputado federal de Morena de origen poblano, acusado y sorprendido en flagrancia, abusando de un menor en un hotel en la zona rosa de la Ciudad de México, lo había hecho fuera de horario laboral.
Ese es Ignacio Mier. Son las 9 de la mañana con 58 minutos. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana en punto de las 9:30 estaremos aquí de vuelta. Pésele a quien le pese. Gracias, muy buenos días. Que tenga una espléndida mañana. Por hoy, Destrozando la Noticia tuvo para usted lo más destacado del día. En Cadena IN. Lo esperamos en la próxima emisión. Se va a poner bueno.